¿Te ha pasado que estás muy feliz estudiando solfeo, acordes, estás haciendo tus ejercicios de armonía muy feliz y de repente ves un número en en el cifrado y te quedas así de ¿qué demonios es esto? No te preocupes, hoy vamos a aprender a descifrar qué significan esos números y por qué están ahí. Si eres un estudiante de alguna universidad de música, te sonará el nombre de Paul Hindemith o Armonía de Hindemith, su infame libro sobre armonía, que es como el álgebra de Baldor para los músicos. Él lo que hace es analizar los compositores de la época clásica, crea su tratado de armonía que sea lo más entendible y pedagógico posible y crea sus reglas, y es donde principalmente los estudiantes de música encontramos los que se ya conocen como acordes en sexta o acordes en primera inversión o acordes en segunda inversión. En el libro es muy claro, nos dice un acorde de primera inversión o acorde de sexta es un acorde que tiene su tercera en el bajo. Súper fácil, y agarramos ya todos los acordes y por ejemplo pensamos en un do mayor, do mi sol, cuál es la tercera de do mi, la mandamos al bajo y construimos nuestro acorde en base a eso, teniendo en cuenta las reglas obvias, ¿no? Y está es muy válido eso, pero se han puesto a pensar qué significa el 6, por qué viene ahí, porque si nosotros no razonamos de dónde viene ese 6 y qué significa, luego vamos a tener problemas, porque Hindemith va a asumir que nosotros ya supimos la razón de ese 6 y luego nos va a poner cosas como 4-2, nos va a poner cosas como 5-3, y bueno, ahí es donde los estudiantes nos volvemos locos y pues empezamos a echar chispas. Es muy fácil. El 6 significa, o el número como que vayan a poner significa el intervalo que va a ir de la soprano, perdón, el intervalo que va a ir del bajo a la soprano. Pensemos nuevamente en un acorde en primera inversión de do mayor. Es do, mi sol. Entonces mandamos la tercera al bajo, mi, sol, do. Y vamos a pensar qué distancia hay entre el bajo y la soprano, la fundamental. Entre el bajo, que es mi, y la fundamental, que es do, hay una distancia de una sexta mayor. En caso de que sea acorde mayor, en caso de que sea acorde menor, pues será sexta menor. Entonces, el número 6 simboliza el intervalo que va a haber del bajo a la soprano, por ejemplo. Luego viene a agregar en acordes de segunda inversión, vamos a pensar en acordes de segunda inversión, viene a agregar un 6-4. Volvamos a pensar en un acorde do mayor. El 6-4 o acorde de segunda inversión, Hindemith nos dice, un acorde de segunda inversión es un acorde que pone la quinta del acorde en el bajo y invierte el orden de las voces. Entonces, lo más lógico que si agarramos el acorde de do mayor es ponemos en el bajo sol, en la voz intermedia do y en la voz superior mi. Vamos a pensar ahora 6-4. El 6, el primer número, va a ser la distancia entre el bajo y la soprano. Entonces, sol a mi es una sexta mayor. Y de sol a do, que es la voz intermedia, el número 4, sería una cuarta justa. Entonces, el 6-4 va a significar que del bajo a la voz superior va a haber una sexta mayor, y del bajo a una de las voces intermedias, porque recordemos que va a ser todo a 4 voces, del bajo a una de las voces intermedias va a haber una cuarta justa. Es así de fácil. Entonces, si lo queremos pensar así, luego cuando encontremos otro tipo de números, aunque Hindemith jamás los haya explicado en el libro, porque pasa que vemos un número que nunca hemos visto y nos vamos al índice del libro a buscar en dónde rayos habló Hindemith de eso, incluso hasta nos da vergüenza preguntarle al profesor porque nos agarra ya en tercer, cuarto curso de armonía, y pues simplemente es pensar los intervalos a partir del bajo y así ya tenemos construido nuestro acorde de inversión. Voy a hacer unos ejercicios en otros videos más adelante sobre cómo trabajar los acordes de inversión. Vamos a empezar con el acorde de sexta, cómo trabajarlos a 4 voces según los ejercicios que pone Hindemith.
Entonces hasta aquí concluimos este pequeño videoblog sobre música. Si quieren que yo hable sobre algún tema en especial, yo voy a estar hablando de armonía, contrapunto, solfeo, más que nada en base a las dificultades que yo tuve como estudiante y cómo las resolví. Si usted tiene otra dificultad, podemos tratar de investigar el tema y aquí lo discutimos en este videoblog que voy a estar haciendo. Muchas gracias, suscríbanse, hasta la próxima.